Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta nueva sesión hoy con Daniel Lacalle. Como cada martes ya tengo el gusto de incorporar por aquí a Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Todo muy bien, muchas gracias. Me alegro de tenerte nuevamente por aquí. Yo tengo 5 preguntas que creo y que quiero debatir contigo en esta pequeña charla. Y la primera es que, bueno, cerramos la semana, hace 2 semanas concretamente, con la situación, ¿no?, de política en nuestro país, en España, y nos dejabas claro una situación y era pues la investidura, ¿no?, de Pedro Sánchez con los partidos separatistas de España. ¿Cómo ves ahora mismo el futuro de España? Hombre, yo creo que el futuro político de España es complicado, ¿no? Porque no está nada claro que Pedro Sánchez pueda conseguir la investidura con las exigencias de los partidos minoritarios. Y la diferencia con otras épocas es que los partidos separatistas y los partidos minoritarios no están dispuestos a dar una investidura gratuita a cambio de promesas. Necesitan realidades tangibles, ¿no? Por lo tanto, es más complicado de lo que parece. Pero yo creo que la inmensa mayoría de lo que están exigiendo ya está negociado y ya está más que aprobado por parte de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder, y que es bastante probable que salga adelante la investidura. El futuro económico, pues obviamente, es el de un país que se ha recuperado gracias al turismo y que ahora, después de ese viento de cola del turismo, pues obviamente, ¿cuál es el otro motor? Pues tenemos la cifra de negocios de la industria, la cifra de negocios del sector servicios, etcétera, en contracción. Los datos de PMI también son pobres. La verdad, pues una recuperación, lo que llevo diciendo, no sé ya en cuánto tiempo, insuficiente, endeudada y muy pobre, claro. Perfecto. Y bueno, has tocado un aspecto interesante, ¿no? Y es la situación económica que estamos viviendo, pues bueno, especialmente en la zona euro, con Alemania, ¿no?, prácticamente una recesión técnica. Europa, los países del sur de Europa viendo nuevamente cómo sus primas de riesgo repuntaban, con los bonos, los rendimientos de los bonos en máximos de una década. ¿Evitaremos, Daniel, la recesión? Bueno, la única razón por la que se está evitando la recesión es porque el gasto público está descontrolado y se continúa con políticas mal llamadas de estímulo, ¿no? Claro, los gobiernos se niegan a reducir esos desequilibrios y además todavía, pues claro, pues si lo piensas, hablabas antes de la recuperación de España, hace el cálculo de la recuperación de España excluyendo el factor exógeno de los fondos europeos. Pues estamos con el PIB todavía muy por debajo de los niveles de 2019. Entonces, claro, con esa enorme inyección de gasto público endeudado, pues a lo mejor no se entra en recesión, pero a mí me da igual. A mí me preocupa la recesión del sector privado, que es el que crea riqueza, ¿no? Y tanto el sector manufacturero, el industrial y también el de servicios están en una situación claramente contractiva, ¿no? Perfecto. Y ahora cambiando un poquito de tercio, el mes de septiembre podríamos decir que bastante espectacular para el mercado de petróleo. Llegaba prácticamente la referencia Brent aquí en Europa hasta los $95. Y bueno, yo por un lado lo veo como también presiones geopolíticas, ¿no? Riyad, pues en su búsqueda de tener o cuadrar esas cuentas por encima de los $80 que les beneficia a ellos, como decía, ¿no?, para sus cuentas públicas, y por otro lado Moscú, ¿no?, con idea, corrígeme si me equivoco, y para ello te pregunto, de meterle mayor presión a la zona euro. ¿Qué opinas respecto de esta situación? Bueno, tenemos que recordar que los países productores no son creadores de precio, son tomadores de precio. Queda muy bien y es muy entretenido desde el punto de vista de los
de las teorías de la conspiración pensar que los países productores lo que quieren es que suba el precio y hacerle daño a sus consumidores. Pero si piensas, los países productores simplemente reaccionan a un precio que ha bajado mucho. Y claro, fíjate, nosotros siempre hablamos del petróleo en términos nominales, ¿verdad? Claro, yo he tenido la oportunidad de asistir a 5 reuniones de la OPEP. Los productores hablan del petróleo en términos reales. Y en términos reales, el precio del petróleo está muy por debajo de los niveles del año, tanto de 2022, de hecho, y cito, está a niveles reales, a niveles del año 78. Por lo tanto, la reciente recuperación del precio del petróleo, no olvidemos que en mayo del 2022 el precio del petróleo estaba a $120. La recuperación es un factor total y absolutamente monetario. Los bancos centrales han dejado de subir tipos, la masa monetaria ha empezado a recuperarse y con ello los precios del petróleo, como ya sabes, pues cotizan en dólares, más unidades de dinero y en activos relativamente escasos. La reacción de los productores de la OPEP ha sido a la bajada masiva del precio del petróleo. Recordemos que entre mayo de 2022 y mayo de 2023 el precio del petróleo cayó de $120 el barril a prácticamente los 80 y pico, ¿verdad? Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Volviendo al tema de oferta y demanda, a partir de los $100 el barril, la destrucción de demanda empieza a funcionar, ¿no? Entonces no podemos esperar siempre que el precio del petróleo suba siempre, y mucho menos en términos reales, ni tampoco que baje siempre, claro. Nos hemos acostumbrado a un viento de cola, que era, como tú comentabas, los bajísimos precios de las materias primas con los que empezamos el año 2023 y con los que terminamos el año 2022, y claro, en el momento en el que se termina, o por lo menos se anuncia y se empiezan a revertir las políticas contractivas, pues claro, empezamos a ver de nuevo esas materias primas reflejar un entorno más cercano al que incluyen todos los factores, oferta, demanda, riesgos geopolíticos, etcétera, que es más o menos donde estamos, ¿no? Los 90, los 100, a partir... ¿Puede subir por encima de 100? Puede subir por encima de 100, pero enseguida entra la destrucción de demanda y vuelve a bajar. Es decir, es un mercado en el que se le concede un enorme nivel de capacidad de intervención en el precio a los países de la OPEP que han demostrado empíricamente no tener, ¿no? O sea, se puede ver perfectamente que una reducción de producción de la OPEP suele tener un efecto bajísimo y siempre responde a que el precio ha bajado mucho y que la demanda es débil. Y ellos no reducen la producción porque no les guste el precio, sino porque la demanda que está llegando a los países, sobre todo la demanda marginal, es la que dicta el precio, ¿verdad? Que vemos en estas pantallas, cambie, no cambie. No podemos olvidar tampoco que ni Rusia ni Arabia Saudí vende a $95 el barril. ¿De acuerdo? La inmensa mayoría de las exportaciones no se venden al precio spot que ven la gente en los medios de comunicación o en las pantallas de sus dispositivos. Los precios a los que venden en media están muy por debajo. Si no me equivoco, el último dato del precio medio de la cesta de OPEP estaba alrededor de los $72. O sea que no es que se dediquen ahí a atacar a sus propios clientes, ¿no? Tampoco tiene mucho sentido, ¿verdad? Si lo piensas. Claro. Entendido, perfecta la explicación y bueno, sobre todo vamos a cambiar de tercio, pero sin dejar el tema de materias primas y es qué está pasando con el precio del aceite, ¿no? Que, bueno, últimamente está pues por las nubes. ¿Crees que se debe a un factor de especulación? ¿Qué es realmente lo que está pasando, Daniel? Bueno, se debe a un factor de especulación estatal, ¿no? Se le han estado poniendo todo tipo de trabas a los agricultores, aumentos de impuestos indirectos y directos por toda la cadena,
y resulta que, como es ya habitual, el precio del aceite en un país que es líder en producción de aceite, pues está subiendo más que en países que no son líderes en producción de aceite. ¿Y por qué es eso? Por la misma razón que en Venezuela tienen escasez de petróleo y en Argentina escasez de carne, porque el gobierno lleva años haciendo del sector agrícola un cajero automático. Y claro, el sector agrícola no es que esté ahogado, es que está asfixiado completamente. Y ante la combinación de otros factores que han hecho que suba el precio del aceite en el mercado internacional, se une toda esa batería de intervención y de asalto al productor que llevamos sufriendo desde hace muchos años, ¿no? Entonces, pues es literalmente lo mismo que hace que el precio de la carne en Argentina se dispare. Perfecto. Y por último, creo que lo tocamos o lo pasaste de puntillas por encima en la primera pregunta, pero creo que es un tema a tratar y que a mí sobre todo, y creo que a todos nuestros oyentes nos va a interesar. ¿Hasta cuándo estallará finalmente la crisis de deuda? ¿Qué es lo que está pasando? Si es verdad que, como bien dices tú, ¿no? Los países pues siguen pues con esas políticas fiscales de la misma manera que antes o incluso mucho más, pero ¿hasta cuándo? Bueno, yo creo que no va a estallar una crisis de deuda. Yo lo que creo es que las crisis de deuda, para empezar, no estallan como una burbuja inmobiliaria, una burbuja de un activo de mucho riesgo, ¿no? Las burbujas estatales estallan con estancamiento económico, elevada inflación y empeoramiento generalizado del poder adquisitivo de los ciudadanos. Es decir, las burbujas estatales estallan pasándole la factura a todos los ciudadanos, ¿no? Y eso está ocurriendo ya. Eso está ocurriendo ya. Los bonos, este iba a ser el año de los bonos. No sé cuántas veces lo hemos escuchado, ¿no? Los bonos, hay que comprar bonos. Esto es chollo total, ¿no? La gente haciendo fila en el Banco de España para comprar bonos de España. Primero, ya demuestra la poca cultura financiera que tenemos hacer fila para comprar bonos, que lo puedes comprar por teléfono o por internet. Pero haciendo fila para comprar bonos con una rentabilidad del 3%, esto sí que es bueno. El bono a 10 años en Estados Unidos a 4,5, 4,6 creo que está ya, ¿no? Sí. Pues lo que estamos viendo es la realidad de la inflación persistente, que no puedes tener represión financiera y a la vez inflación persistente. Entonces es completamente normal que suba la rentabilidad exigida de los bonos soberanos, completamente normal que baje el precio de esos bonos soberanos, lo que está ocurriendo de nuevo, y completamente normal que ante lo que hablábamos antes, que es la negativa de muchísimos estados a reducir sus desequilibrios, pues eso salte lentamente por el lado tanto del precio de los bonos como de la inflación, como de la ralentización económica, ¿no? El dinero gratis siempre sale caro. Y estamos viviendo la resaca del dinero, de la aberración monetaria que fueron los tipos de interés negativos. Perfecto, Daniel. Pues como otro martes, muchas gracias por estar acompañándonos y dándonos tu visión de los mercados y de la situación económica, y nos volveremos a ver dentro de muy poquito. Así que te mando un abrazo enorme y que tengas una feliz semana. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego.